Conde Peña, quedó pendiente la respuesta suya a la pregunta mía de los reclamos sociales, los disturbios comunitarios, todo con la razón y la justificación, aunque no quizás con el método, pero la gobernabilidad. ¿Por qué se hace tan fácil la gobernabilidad con tanta precariedad? Ese es un término, Franklin, muy posmoderno. El tema de hay que hacer gobernabilidad, que quiere decir que todo esté en paz. Todo en paz sin solución a los problemas. Yo creo que la gente se ha acostumbrado a dos cosas: a buscar, a saber que el ruido le genera soluciones posibles, porque le crea un problema mediático al funcionario que le corresponda, y los gobernantes, en este caso el proyecto de poder que está vigente, ha entendido que la gobernabilidad se da a través, por ejemplo, de los famosos programas sociales y subsidios. Aplaca la ira. La canaliza de dos maneras: la canaliza a través de los programas sociales y subsidios, y la canaliza a través de, cada vez que una comunidad hace este tipo de cosas, pues la respuesta es mediática fundamentalmente. Pero al final el problema central, el problema de raíz, que es por ejemplo la eliminación de la pobreza, definitivamente la República Dominicana ha ganado mucho dinero, ha entrado mucho dinero en 20 años como para que tengamos barrios en las condiciones en que están los nuestros en el Distrito Nacional todavía. Alguien se ha llevado todas esas enormes sumas de dinero a sus propias cuentas bancarias. Y eso en algún momento tendrá que tener una solución. Dos preguntas, una mía, que es a propósito del crecimiento económico, unos números que aquí no nos dan. Este es uno de los pocos países que, siendo una economía pequeña, que no es la de Japón, porque los PLDistas ponen a Japón como ejemplo. Así, por el orden y la honradez. No, por el endeudamiento. Cuando uno se queja del nivel de endeudamiento, la deuda, que es casi la mitad del PIB. Sí, te dicen que la de Japón es más alta. Claro. Y entonces, la productividad, Altagracia, de Japón es 3 veces o 4 o 6 la dominicana. La dominicana. Entonces, ese crecimiento económico y la falta de equidad en la distribución, esa es la pregunta mía. Desde un congreso, ¿cómo enfrentar esto? Y te dice por aquí un televidente que cómo enfrentar a un partido con el control del Estado, que además maneja la más importante maquinaria de comunicación que el país ha conocido. Ustedes estaban hablando de protesta en los pueblos, pero que el gobierno controla hasta la más mínima emisora de un pueblo. Hasta la respiración. Pero la clave de esto, Altagracia, con el tema de la desigualdad, las tasas de crecimiento económico tienen que implicar, para que la desigualdad se reduzca, mayores niveles de empleo formal, y esos niveles de empleo formal implicarán una recomposición de las tasas salariales, de lo que se le paga a los empleados. Los empleados que me están escuchando en este momento saben que se necesita crear riqueza, y la forma de crear riqueza es a través del desarrollo de los mercados y los negocios, y cuando esa riqueza se crea tiene que ser mejor repartida. Es posible crear normas y leyes que regulen las distancias salariales, por ejemplo, que no sea posible que una persona gane 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 pesos cuando la empresa está generando una renta acumulada total de 1.000 millones. Entonces tú tienes el grueso de los empleados, a 400 o 500 empleados, ganando entre sí ni el 20% de lo que ganan los accionistas. Entonces eso hay que reconfigurarlo. No es para que los accionistas, no estamos hablando de igualdad, sino de tasas razonables de ingresos. La gran empresa, y eso es un informe creo que del CRES, la gran empresa en República Dominicana no le da empleo ni siquiera al 20% de la población. Es que una de las cosas, el 70%, las políticas aquí es para pequeña y mediana empresa. Es para el 5%. No, es que es algo que es fundamental, el desarrollo empresarial. O sea, hay que desarrollar realmente un parque empresarial. Lo dije al principio, desarrollar un parque empresarial en la República Dominicana. Nosotros tenemos muy pocas empresas. Y yo suponía que con todo este crecimiento íbamos a lograr tener por ejemplo, en relación a Centroamérica, con los acuerdos de libre comercio, que hay el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica data del 98, el CAFTA del 2004. ¿Cómo hemos aprovechado? Guatemala ha crecido 5 veces más. Porque aprovechó. Y Costa Rica. Y los países centroamericanos que tienen relaciones, que tienen paridad económica con nosotros en tamaño, han crecido mucho más que nosotros, con el mismo escenario de normativas legales. Nos falta un desarrollo empresarial
que implique la idea, y lo he explicado mucho a amigos empresarios, implique la idea de que nosotros podamos inclusive ser exportadores de servicios, no solo de turismo. Eso necesita políticas macroeconómicas y responsabilidad jurídica que en este momento no tenemos ni en el Congreso ni en el Poder Ejecutivo. Nosotros lo que necesitamos industria. La gente... Y cuando dices industria, no necesariamente fábricas, que sí necesitamos muchas fábricas, que el peso de la manufactura en el PIB es muy bajito. Además de las fábricas necesitamos, porque esta es la época de servicios, la India lo hizo, la industria del software, bueno, el expresidente Fernández alguna vez, cuando se paseaba por... No llegó la Microsoft aquí. No llegó. ¿Tú te acuerdas, Franklin? Me imagino y el parque cibernético está lleno de grama ahora, de mucha... Era un concepto muy innovador en aquel momento. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta de quiénes éramos. Digo, en términos económicos, del peso económico. Costa Rica, por ejemplo, Intel se instaló en Costa Rica. ¿Por qué no vino aquí? Porque la revolución educativa nos ha llegado tarde. Ningún empresario grande va a invertir donde los recursos calificados no están. El tema técnico ha sido uno de los grandes problemas de la industria que tenemos ya establecida. Yo no quisiera dejar yo creo pasar. que Altagracia, ¿cuál era la otra pregunta? La segunda pregunta no era la mía, era del televidente que decía que cómo enfrentar la maquinaria del gobierno, aunque el presidente Danilo Medina habría prohibido, digo habría porque la publicidad sigue en el aire. Pero la estatal. La de la presidencia. Claro. Fue la presidencia que era estimada en 18 millones de pesos diarios. Aparte de la del PLD, que Participación Ciudadana estimó en 13 millones de pesos diarios sin las vallas. ¿Cómo enfrentar una estructura de publicidad así? Mira, de entrada a mí me encantaría que existiera una legislación, por ejemplo, que obligara a todos los políticos a transparentar sus fuentes de ingresos y sus gastos periódicos, porque supiéramos de dónde sale ese dinero. Un acto de campaña en el Palacio de los Deportes que te cuesta 100 millones de pesos, ¿quién lo dio? Los 100 millones. ¿Por qué lo dio? ¿De dónde vino? ¿En qué se gastó? ¿Se gastaron los 100 millones? ¿No se gastaron? Nadie hace esa pregunta. Porque los periodistas no se dejan interpelar. Deberíamos poder tener la posibilidad de preguntarles cómo haces un acto de campaña con 64 jipetas, con el combustible que eso implica, ¿quién lo paga? A la Junta Central Electoral le correspondería la interpelación según la ley, pero no aplican la ley. La interpelación y la correspondiente sanción. No, lo que ellos dicen, y lo comentó el magistrado Aquino aquí, fue que finalizando el proceso electoral, ellos tienen un periodo en el que tienen que entregar esa gestión de sin gastos financiero, sin soporte. Y ya no, pero es ahora, ya pasó, la competencia electoral es ahora. Pero Altagracia, ¿cómo se enfrenta esa maquinaria? La respuesta para el televidente y para mucha gente en este país, eso se da con dos circunstancias: el momento histórico preciso y una concepción estratégica de la política que no sea de mera sustitución, que es lo que la famosa oposición mayoritaria, entre comillas, ha pretendido. Apóyenme a mí porque nosotros somos la solución, que no es más que la sustitución simple de una mafia por otra. De lo que se trata es de construir política en mayúscula y presentarle a una población que necesita conectar con tres palabras que a mí me encantan: esperanza, mística y ética. Esperanza, mística y ética. Y la mística tiene mucho que ver con la autenticidad. Y la autenticidad se traduce en que realmente tú estás haciendo política para servir a los demás. Y eso parecería una abstracción, no es una abstracción. El antiguo PLD, el que existía antes del 90, tenía mística. ¿Tú lo recuerdas? Claro. Tenía autenticidad, daba esperanza y se convirtió en esperanza en el 90, en un momento histórico determinado. Lo que no ha llegado todavía y va a llegar, por eso decía al principio de la transición, ha empezado la transición. Lo que pasa es que es muy sutil todavía no es explícita, y se van a acordar de esta entrevista cuando pasen los años. La transición ha comenzado y el PLD es este proyecto existente, esa corporación que dicen algunos, esa compañía por acciones, no tiene forma de sostenerse en el tiempo, ni el otro tampoco, ni el proyecto que suele llamarse PRM, no tiene ninguno de los dos forma de encantar a la población con nada en este momento, que no sea la posibilidad de algunos grupos económicos y sociales de creer que con el otro
van a conseguir los beneficios económicos que en 16 años se le han perdido. Hubo algo que estuvimos conversando fuera de cámara y que me parece interesante debatirlo delante de ella, y es el tema de que sobre quienes caen más peso en un gobierno, y estoy hablando en el tema de impuestos, en la clase media. Y esa clase media, que es casi siempre la que últimamente se ha mostrado mucho más reactiva, es apática al momento de ir a ejercer el derecho al voto. ¿Cómo lograr movilizar esa masa que es la que puede hacer una decisión consciente? Yo no me atrevería a decir que solo la clase media puede hacer una decisión consciente. Yo creo que hay sectores populares, y lo he vivido en este trabajo de campaña, que tienen también unos niveles de conciencia. Por ejemplo, en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, los que me están escuchando saben que existe un deseo, una movilización. Lo que pasa es que, a diferencia de las clases medias, las clases populares tienen que estar buscando el menudo diario, el peso de todos los días. Hacer política auténtica y vocacional para las clases populares les resulta más difícil, porque no tienen económicamente, necesitan defenderse económicamente todos los días. A la clase media lo que yo le diría es que en este momento el futuro de sus hijos está en manos de un grupo que lo único que le interesa es continuar acumulando riqueza y poder eternamente. Si este es el país donde esa clase media quiere vivir, si ese es el país donde quiere vivir, en los ascensores y las torres, en las que quiere vivir con los peligros en lo que esta ciudad y esta sociedad se ha convertido, entonces que continúe trancada en su casa con un control remoto o con un smartphone. La clave es que no es una movilización ciudadana per se, es volver a conectar con la idea de lo público, que lo público es de todos, que lo común no es solamente de una clase política, que no es contra la política, que el problema de la política en este momento no es ella, son quienes la ejercen. La política es como si fueran ingenieros, abogados. Si tú dejas en manos de malos abogados el ejercicio del derecho, se va a deteriorar el ejercicio del derecho. Si lo dejas la ingeniería en manos de malos ingenieros, se va a deteriorar. Pero aquí se deterioró la justicia, todo. Se deterioró la educación, se deterioró la justicia. Aquí se deterioró todo. Pero, dime una sola cosa que funcione. Pero, Altagracia, ¿tú sabes por qué se deterioró todo eso? Porque permitimos que la política se deteriorara con este tipo de políticos, con políticos cuya concepción, la práctica es la praxis, lo que hacen todos los días. Hay gente que yo las veo y digo, pero es que de verdad que él cree que está haciendo política, que creen que una discolaya a todo volumen, repartir tres panfletos y no discutir ideas y repetir como un loro un eslogan, es política. La política se trata de las relaciones de poder y cómo ese poder se organiza para servir a quién. Okay. Y en la República Dominicana de hoy, esa política está sirviendo a un pequeño grupo. Pero lo que te ha dicho Elisa como 3 veces con distintas palabras es que en la República Dominicana aparentemente a nadie le interesa que esa sea la política. Cuando uno sale de aquí, Carlos, mira, las mujeres de 3 ministros aspiran a diputadas. En esta circunscripción. Las mujeres de 3 ministros, sí, nunca en su vida han ido a un barrio. Esas mujeres no conocen a nadie. No, Altagracia, pero tú las has escuchado hablar sus propuestas. No, tampoco. ¿Alguien las ha visto? No, están retratadas bonitas y van a sacar muchos votos. Pero yo invito a cualquiera que me diga, por favor, quizás un televidente lo puede decir, ¿a dónde ha escuchado esa señora plantear alguna propuesta? Es que no tienen que hacer propuestas y ellas lo saben. ¿Y por qué votan por ellas? ¿Y por qué no votan, por ejemplo, por candidaturas como las nuestras, la clase media a la que te refieres? Siempre se encuentra una razón para no cambiar. Y nosotros necesitamos encontrar razones para el cambio, y las hay. Lo que la clase media necesita es pararse del sillón cómodo, de la zona de confort y del aire acondicionado, y ejercer su derecho a la ciudadanía. Si tú te refieres a la clase media como la que puede ejercer ciudadanía, nosotros hemos fracasado en este siglo y le estamos dejando a esta generación una sociedad en peores condiciones que la que nuestros abuelos tenían y estaban viviendo bajo el truillato. Ya tenemos casi el tiempo arriba, pero brevemente. El tiempo en televisión. Una persona que se para en una esquina y comienza a mirar las manifestaciones políticas de diferentes candidatos, del gobierno, de la oposición. Hay muy pocas ahora, Frank. Puede tener como conclusión que la cantidad de gente que asista a una actividad, un caravaneo, un meeting, una concentración o un movimiento de apoyo, el que lleve más gente es el que va a ganar las elecciones. En estos días yo le preguntaba en un recorrido
veía 200 motores, muchas cosas, mucha gente moviéndose. Yo, que participé desde el 90 al 98 como parte del proceso de crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana, veía cómo se movilizaban las masas, y de hecho fui a varios mítines del doctor Peña Gómez. Y hablando de autenticidad, Altagracia, o sea, la movilización de masas en aquella época, ya distante, lamentablemente, era en su mayoría auténtica porque creían en el líder, porque creían en el proyecto. En estos días le preguntaba, y con esto creo que respondo a tu pregunta, a una jovencita con una gorra de una de esas candidatas, que yo no he visto nunca en ninguna parte. Le decía, joven, ¿usted conoce a esa señora? Y ella me dice, ¿cuál señora? La del teacher, sí, esa misma. No sé, pero búsquela en Google. Bueno, pero Google tiene una respuesta a todo. A todo. Pero si le dejamos a Google la política de este país, que no es así, ojalá fuera Google, y su concepción, por ejemplo, de la calidad, de la relación calidad de vida y trabajo, si se la dejamos a Google, entonces le estamos dando el país a la deriva. Yo creo que el futuro es mucho mejor que el presente, para concluir esta parte, es mucho mejor que el presente. Lo que pasa es que hay una cosa: no podemos seguir sacándonos ni candidatos ni propuestas del sombrero de magos. No se puede fabricar políticos. La política se tiene que ejercer como lo que es una ciencia y un arte. Y le hemos estado dejando, no solo no por edad, le hemos estado dejando en los últimos años la política a gente que no entiende lo que es hacer política. Solo porque alguien se lo fabricó, porque le puso un presupuesto en la mano, le dio mucho dinero, y los votantes han perdido el sentido común de lo que deben hacer en política. Porque eso se resume a lo que tú decías, mucho caravaneo, y si no tienen ni siquiera boca. Cuando usted le pregunta, salga a la calle y pregúntele a la gente que se monta en los vehículos y que se monta en las guaguas, que la llevan como ganado, y pregúntele en qué creen, y a ver si conectan con lo que el político dice que cree. Es un divorcio absoluto entre lo que el político cree y lo que la gente cree. Es lo que alguien me decía una vez, el síndrome soviético, que en paz descanse la Unión Soviética. En la Unión Soviética, en los últimos años, la gente hacía este simulacro. El Estado parecía que te pagaba y el ciudadano parecía que trabajaba. Y eso pasa con la política en este país. Bueno, pues... Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí. Gracias por el espacio. Señores, vamos a una pausa y enseguida volvemos.